Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, lunes 22 de abril 2019. Regresamos a la serie que hemos dejado en stand-by, Libres del Temor se llama. El temor al temor es la lección de hoy, el temor al temor. Seamos libres de los escarnecedores, también le podemos decir. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Esto está en 2 de Reyes 19:6 y es otra de las muchas ocasiones en las que la palabra dice que Dios le dice a algún ser humano: no temas. Déjenme les cuento el contexto de donde surge esta orden de Dios para un rey acerca de no temer. Sennacherib es un poderoso rey que viene arrasando y conquistando todo a su paso. Uno de sus funcionarios, el Rabsacés, se llama su cargo aparentemente, fue enviado al pueblo de Judá para atemorizarlos. Esa fue la estrategia, atemorizarlos. Aunque el mayordomo del rey Ezequías le pidió que no hablara en lengua de Judá, sino en arameo, para que los de Judá no entendieran, el Rabsacés insistió en hablar en la lengua que todos pudieran entender, y su discurso fue irrespetuoso para con el rey de Asiria, para con el rey de Judá, Ezequías, y para con Jehová su Dios. Leamos solamente el final de su insultante amenaza. Le dijo así ya al final: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Esto está en 2 de Reyes 18, 31 al 36. La verdad es que es una estrategia de guerra importantísima, este documento histórico, este pedazo, ese trozo de la palabra del Señor. La verdad es que nos presenta una estrategia de guerra muy importante. Venía el funcionario del otro pueblo y le decía al pueblo, no al ejército ni al rey, al pueblo le decía: no le hagan caso a su rey, porque nada los puede defender de mí, soy poderoso, ningún otro dios de otros pueblos me ha detenido. Y esto era una amenaza bárbara. También les hace una promesa: los llevaré allá a otro país y les daré tierra, ya trabajarán para mí. De hecho, les ofrecía algo. No solamente los amenazaba, sino que les ofrecía algo. La verdad es que era una estrategia muy, muy importante. ¿Qué pasa con esto? Esto está en 2 de Reyes 18, 31 al 36. Como era de esperarse, los ánimos del pueblo estaban por los suelos, y el rey Ezequiel rasgó sus vestidos y buscó a Dios en medio de su temor. Pidió que se consultara al profeta Isaías, hijo de Amós. En su mensaje al siervo de Dios, le describe poéticamente la situación con estas palabras. Esto es lo que Ezequías le manda decir al profeta Isaías, hijo de Amós. Así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Qué poético, ¿no? El asunto. O sea, los hijos están por nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas para hacerlos nacer. 2 de Reyes 19:3. La verdad es que es una situación médica importantísima. En aquella época los niños morían y la mamá también moría. O sea, una mamá en proceso de parto, pero no tiene fuerzas para expulsar al niño de su vientre, se mueren los dos. La verdad es que la descripción que hace Ezequías es poética, pero describe una situación terrible. Es en medio de esta espantosa situación en la que Dios, por medio del profeta, le dice al rey que lo buscó: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. 2 de Reyes 19:6. Es decir, Dios le dice al rey: no tengas miedo. Y la verdad es que hay algo hermosísimo, porque Dios se compromete. Dios le dice: con sus palabras han blasfemado contra mí estos hombres. O sea, el asunto es conmigo. El asunto no es solamente contigo, el asunto es conmigo. Se han metido en un lío porque han blasfemado contra mí.
Y Dios se hace amigo, se hace aliado del pueblo de Dios, de su pueblo, se hace aliado de Ezequías. Todos hemos vivido cosas semejantes a las de Ezequías. Tal vez no hablamos de reinos, de guerras armadas, o tal vez sí, en algunos casos, pero todos hemos sufrido injurias, burlas, gente o circunstancias que nos hacen sentir pequeños, perdedores, aún antes de luchar. Gente que nos critica, gente que no cree en nosotros. Por si fuera poco, el diablo viene y nos acusa poniendo en nuestra mente dudas y haciéndonos sentir indignos. Por eso este pasaje tiene que ver con nosotros también. Acuérdense que el diablo es el acusador por excelencia, eso significa su nombre, es el acusador por excelencia. Ese que nos dice, tú no puedes, eres muy débil, no crees tanto en Dios, no tienes fe suficiente, y nos acusa y nos puede poner como Ezequías describe. Resulta que los hijos están a punto de nacer y la que está pariendo no tiene fuerzas para lograrlo. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Porque Dios le dice a Ezequías, que no tema, pero además le da razones para no temer. Si Ezequías hubiese preguntado, ¿cómo le hago para no temer? Aquí están las respuestas. Además de la orden a no temer, el Señor nos da razones para vencer el temor. Número 1, confiemos en la palabra de Dios y no en la de nuestros enemigos. Bueno es no ser enemigo de nadie, pero tener o no enemigos no depende de nosotros en ocasiones. Desgraciadamente, depende también de otras personas que se constituyen nuestros enemigos. Siempre hay gente que se constituye como nuestro enemigo o nuestra enemiga y en ocasiones gratuitamente. Envidia, coraje, amargura, etc. hacen que algunas personas busquen el mal de nuestra vida. Sin embargo, más allá de lo que digan, más allá de sus falsas profecías sobre nosotros, más allá de sus malos deseos para nuestra vida, usted y yo dependemos de Dios y no de ellos. No dependemos de la opinión de esas personas, dependemos de Dios. Como dicen en mi rancho, que digan misa si quieren. Pero usted y yo confiamos en lo que Dios dice de nosotros. Y como una pequeña prueba, permítame decirle algunas de las cosas que Dios dice de nosotros, o las que dice para nosotros. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto está en Jeremías 31:3. Confiemos en los planes de Dios y no en las circunstancias de la vida. Sennacherib podía tener grandes planes para extender su reino. Seguramente era un empresario exitoso y todas sus metas hasta ese momento las había logrado. Tenía planes, tenía estrategias, tenía capital, tenía los profesionales de guerra que necesitaba, tenía la organización y según él, ningún dios de los pueblos que había conquistado le había podido detener. Pero se topó con un hijo de Dios y sus planes fueron destrozados. Por primera vez, usted y yo podemos estar en medio de dificultades, circunstancias difíciles y enemigos feroces, pero los planes de Dios para nuestra vida son distintos. Tomemos solamente una prueba más de eso. Le leo ahora Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Además, confiemos en las promesas seguras de Dios. Debemos saber que para cuando su funcionario, el Rabsacés, regresó a encontrarse con Sennacherib, Sennacherib ya se había ido a otra batalla, porque estaba queriendo conquistar tanto el mundo que tenía muchas batallas y se fue a otra batalla. Y en ella, ¿qué creen? Finalmente murió. Este tal Sennacherib muere. Cuidado con ponerse en contra de un hijo de Dios. El Señor no se anda con juegos cuando se trata de defender a sus hijos. Así que cuidado, el Salmo 23 es muy elocuente al respecto. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Significa que Dios nos pone una mesa gigantesca llena de alimentos y lo hace delante de los enemigos nuestros, porque si nos envidiaban, pues que nos envidien más. Y que se den cuenta que no estamos solos, que hay alguien que nos defiende y nos provee de todo. Déjenme les cuento algo muy interesante, de una anécdota de mi vida. Hace algunos años asistió a la comunidad que pastoreo, la comunidad Iglesia Bautista Oreb, un hombre muy especial. Él había sido comandante de la policía. Era de esa gente que andaba armado, había matado a algunas personas. Y a causa de sus malos manejos de su vida, droga, deshonestidad en el asunto de su ejercicio de su trabajo, había sido derrotado por la vida y estaba viejo.
vivía en un terreno baldío entre la basura y tenía diabetes además. En ocasiones aparecía ahí desmayado y lo llevaban a la Cruz Roja y cosas de esas. Sus hijos no querían saber nada de él. Pero se convirtió, comenzó a ir a la iglesia. No faltaba a los cultos, especialmente en los cultos de los miércoles. Lo veía yo, que es un culto donde hay un poco menos de gente. Lo hacemos en nuestro templo original, que es pequeño, y ahí lo conocí. Al parecer me tenía un gran aprecio. Vivía, en situación de calle. Cuando supimos de su situación, le ayudamos con sus medicinas para la diabetes y con un poco de dinero para que rentara una pequeña habitación donde pudiera vivir. Le dábamos también una ofrenda para su alimento y esas cosas. Un día, perdonen ustedes, un día en un culto de oración, un hombre malvado que llegó por ahí, no de la congregación, y se creyó con derecho de decir algo en contra mía. Levantó su voz en pleno culto y dijo algunas injurias contra mí. Después huyó cobardemente. Lo persiguieron los diáconos. Yo creo que querían hablar con él solamente, pero decirle que no hiciera eso, pero él huyó. Eso dio pie a que algunos de los hermanos hablaran de lo difícil que es ser pastor y lo vulnerable que podemos ser, y de cómo algunos se atreven a hablar contra un siervo de Dios y esas cosas. Y me echaron porras y decían que hablaban de cómo defenderme y demás. Y fue entonces cuando el hombre del que les hablo, se llamaba Francisco, discípulo mío, pues, levantó su voz, su mano para pedir la palabra y luego dijo: miren, el pastor, dijo, ese que está ahí, me señaló, él es bueno porque es un siervo de Dios, pero yo no soy bueno, yo soy malo. Yo he matado muchas personas. Así que escúchenme bien, y levantó su dedo y apuntó hacia toda la congregación que estaba ahí. Escúchenme bien. Si alguien se atreve a hablar algo contra él, yo sí me lo quebro, dijo. Se sentó y un silencio sepulcral nos inundó. Les cuento dos cosas. Primera de ellas, hablaba en serio. Hubiera sido capaz de hacer una locura, porque hablaba en serio. No lo dijo de broma ni como una amenaza, nada más. No, hablaba en serio. Segunda cosa que me enseñó este momento: Dios es más poderoso. Me ama mucho más y tiene mi vida en sus manos. Y también a usted, hermano. Dios lo ama mucho más que cualquier otra persona. Y Dios es más poderoso que cualquier persona que lo quiere defender a usted, hermano o hermana. Así que seamos libres del temor y seamos libres de las acusaciones de nuestros escarnecedores. No temamos lo que otros dicen, no temamos de sus amenazas. Confiemos en Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.